En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Leemos el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Negó. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Por décadas los profetas les habían advertido a los gobernantes de Judá que su idolatría, su inmoralidad, su injusticia a los pobres y necesitados iba a llevar a la ruina a la nación. Los profetas, que vendrían el día cuando Dios guiará al ejército babilónico a destruir Jerusalén y el templo, vislumbraron lo que estaba sucediendo. Dios había hecho un pacto con la gente de Israel, prometiendo que Él iba a cuidar de ellos. Dios prometió que los iba a bendecir si ellos obedecían sus estatutos. Pero si ellos desobedecían, Él los iba a castigar y los dispersaría entre los gentiles. Él quería que Israel fuera la luz de los gentiles y que revelaran las glorias del verdadero Dios viviente. Y en vez de eso, los judíos se volvieron iguales a los gentiles, adoraron a sus dioses falsos. A final de cuentas, los reyes y líderes del reino, los profetas falsos, los sacerdotes desleales fueron la causa de la decadencia moral, de la destrucción de la nación. Y esta es la historia del profeta Daniel y de sus amigos en la tierra de Babilonia. Es una historia de fe. A pesar de que Dios tenía un plan para Daniel y sus amigos, estos jóvenes se encontraban en un lugar donde cada día la tentación a los placeres de Babilonia era diaria. Si tú estás tratando de vivir la vida cristiana en medio de las presiones, en medio de la hostilidad, en medio de tentaciones, persecuciones en un mundo no cristiano, entonces este mensaje de Daniel es para ti. Este mensaje de Daniel también es para mí. La sociedad espera que te conformes a las cosas como son. El mundo se siente incómodo cuando tú no te adaptas a sus ideas, a sus maneras de hacer las cosas. Si tú trabajas, por ejemplo, en una oficina rodeada de compañeros de trabajo no cristianos que toman el nombre del Señor en vano a cada rato, en cada momento, si tu empleador te presiona a que recortes gastos o a que cometas actos poco éticos en el trabajo, si tus amigas, tus amigos te están retando a que comprometas tu fe o tu moralidad, o si la ley del país dice que tú no puedes atestiguar acerca de Jesús o que tienes que hacer otro tipo de cosas, entonces este pasaje, esta historia de Daniel, también es para ti. Nabucodonosor se llevó a los mejores, a los más brillantes talentos de Judá a Babilonia. Les separó de sus familias, de sus amigos, de su fe. Estos jóvenes estaban en un mundo nuevo, totalmente aislados de todo lo que ellos conocían. Se debían de haber sentido solos, tan lejos de la tierra de sus padres. Este pasaje es especialmente para adolescentes de hoy en día, que quieren mantenerse firmes ante las presiones de grupo. Por supuesto que también para
para todas las edades este pasaje vale, ¿no? Pero a mí me gusta aplicarlo a los jóvenes. Presiones de grupo, tentaciones. ¿Por qué? Porque esta es la historia de un grupo de adolescentes que fueron llevados cautivos a la tierra lejana de Babilonia. A los que comenzaron su carrera de fe, estos chicos lo hicieron con muy poco entendimiento de la vida, con todas las inseguridades normales de los muchachos y encima en un ambiente hostil. Así como la juventud de hoy debe de mantenerse firme ante la presión de grupo, las drogas, el sexo ilícito, el ocultismo, estos chicos, estos protagonistas, tuvieron que tomar una posición firme de vida o muerte. Daniel y sus amigos son el mejor ejemplo para los muchachos de hoy en día. Era un honor ser entrenado como oficial en el palacio del rey, pero también era una prueba. Estos chicos tendrían que adaptarse a la manera de pensar de los babilonios. El propósito era ser transformados en babilonios. Esto significaba no solo una nueva tierra, sino también nuevos nombres, nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevo lenguaje. Por 3 años sus maestros babilonios les lavarían el cerebro, les enseñarían cómo pensar, cómo vivir, cómo ser un babilonio. La meta de Nabucodonosor era hacer que la nueva vida de los cautivos en Babilonia fuera tan increíble que no querrían volver a Jerusalén. Si ellos acogían la comida, la arquitectura, la historia de Babilonia, los prisioneros serían persuadidos a renunciar a su vida pasada. Es decir, tenían que aceptar ahora un nuevo estilo de vida. Normalmente un cambio de dieta no era considerada gran cosa, pero Dios les había dicho a estos jóvenes lo que podían comer y lo que no podían comer. Las comidas que Dios les había dicho que no comieran era la misma comida que los babilonios demandaban que ellos comieran. Daniel y sus amigos se propusieron en lo más íntimo de su corazón no contaminarse. A Daniel no le importaba vivir en Babilonia. No veía ningún problema en aprender su idioma o su historia. Aparentemente ni le importaba el cambio de nombre. Él sabía quién era realmente. Su identidad estaba en Dios. Lo que él no podía hacer era comer comida. Estaba prohibida por la ley judía. No podía inclinarse ante los dioses de Babilonia. Comida, por cierto, que era la que se ofrecía a los dioses falsos. ¿Qué podían hacer estos protagonistas? Bajo tal presión, ellos podrían haber prestado atención al consejo que dice: cuando en Roma, haz como los romanos, ¿verdad? Es el mismo argumento que la gente usa hoy en día. Todo el mundo lo hace, yo lo hago también. ¿Qué hay de malo en comer un sándwich de jamón con los babilonios? Especialmente si eso te salva de la tortura o de la muerte. ¿Quién se iba a enterar después de todo? Pero no. Estos chicos trazaron una raya en el suelo. Ellos no se contaminaron. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos honraron a Dios. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Podemos ser íntegros a Dios como estos protagonistas? Porque cada día estaban siendo tentados. Cada día. Dios les dio gracia para mantener su postura, a pesar de la presión. Y como resultado, ellos fueron exaltados. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en que te dio vergüenza hacer lo correcto? ¿Cuántas veces en nuestra adolescencia, cuando hacíamos evangelismos en las calles, nos avergonzábamos? Éramos tímidos, teníamos vergüenza de que nos vieran nuestros compañeros del instituto, del colegio, de clase, aplaudiendo en una campaña evangelística. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te ha dado vergüenza hacer lo correcto? Es el tiempo de planear desde ya, desde ahora mismo, cómo lidiarás en estas situaciones.
Pídele fuerzas a Dios para responder correctamente cuando sufras esa presión de grupo. Daniel nos habla sobre integridad. Los amigos de Daniel nos hablan sobre la integridad. Fueron íntegros a Dios. Vamos a leer el Salmo 101, versículos 1 y 2. Es un pasaje que seguramente alguna vez has leído. Misericordia y juicio cantaré a ti, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Si reflexionas en estas palabras, te darás cuenta de que son un reto. Es un desafío para cada uno de nosotros. David le está diciendo a Dios, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David no está diciendo que andará en integridad en medio de la casa de Dios. Eso es lo más fácil. Eso es lo que todos hacemos. En la casa de Dios, en la iglesia, todos nos comportamos con integridad, ¿verdad? Todos tratamos de comportarnos de la mejor manera posible. David le está diciendo a Dios que él andará en integridad en su casa, con su familia, cuando nadie te ve. Ese debe ser el reto. Íntegros a Dios, en todo momento. Y lo fácil ser íntegro a Dios en la iglesia, los domingos, los jueves, cuando están todos reunidos para que te vean, levantas las manos, alabas a Dios. Allí es fácil ser íntegro a Dios. Allí es fácil alabar al Señor. Allí es difícil que pequemos. Es muy difícil que tú en la congregación puedas pecar. Pero es en la intimidad, es cuando nadie te ve, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba. Hoy en día uno de los mayores problemas dentro de la sociedad es la corrupción. Todos nos quejamos de la corrupción y es verdad. Corrupción de los políticos, corrupción de los gobernantes, pero lastimosamente no nos quejamos, sino que nos acostumbramos a la corrupción que muchas veces existe hasta en nuestra propia casa. Tenemos que comprender que el origen de la corrupción es la falta de ¿qué? De integridad en las personas. Nos hemos acostumbrado y vemos normal que las personas mientan, roben desde muy pequeños. ¿Qué es la integridad? Según las diferentes definiciones podemos decir que la integridad es hacer lo correcto siempre en las diferentes áreas de la vida. Y basado en eso podemos tomar un concepto de quién es una persona íntegra. Es aquella que siempre trata de hacer lo que es correcto, no lo que le conviene. Hoy en día muchos actuamos solamente pensando en nuestra conveniencia, ¿verdad? Aunque esto signifique ir en contra de los valores y de los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos practicar la integridad en nuestra familia? Por poner un ejemplo, hoy en día que la familia está siendo atacada, hoy en día que ciertas personas quieren destruir la familia, ¿cómo podemos practicar integridad en nuestra familia? Por ejemplo, en las finanzas familiares. Para ser personas íntegras en el manejo de nuestras finanzas familiares y personales tenemos que comprender que ni la escasez ni la pobreza son excusas para tratar de conseguir ingresos económicos de maneras injustas o corruptas. El hacer lo que es conveniente, aunque no sea correcto, se puede resumir en la frase del poeta romano Horacio. Trata de ganar dinero, si puedes ganarlo honestamente, hazlo así. Si no, trata de conseguirlo de cualquier modo que sea. Pero para un hijo de Dios esto no puede ser así. No puede ser así. Como cristianos nuestros negocios tienen que ser hechos con integridad, sin falsedad, sin mentir. Los hijos de Dios tenemos que ser cumplidos en el pago de nuestras deudas, compromisos económicos que hemos adquirido. Como cristianos no podemos aprovecharnos del trabajo de nuestro prójimo. Tenemos que pagar el trabajo realizado y pagar lo que es justo. El dinero que llevamos, por ejemplo, a nuestra casa no puede provenir nunca ni de cohecho ni de extorsión.
Tenemos que saber que la prosperidad obtenida sin integridad es fugaz y eso no permanece. Y eso no es de bendición. Este es un ejemplo de integridad. Integridad en la economía, en las finanzas. Integridad en el trato de los padres hacia los hijos, de los hijos a los padres. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a los hijos en su camino para que no se aparten de él, para que cuando se vayan de casa no se pierdan en el camino. Y para eso necesitan que los hijos vean en los padres personas de integridad, personas que no solamente hablan, sino que dan ejemplo con su vida. Yo no soy padre, pero sí tengo padre. Y los padres cristianos deben mostrar integridad, no viviendo una fe fingida, una fe de iglesia o de domingo, sino cada día que esa fe se practique en la casa. No podéis exigir a vuestros hijos que no practiquen estilos de vida que ellos mismos ven que vosotros sí estáis practicando, aún dentro de la propia casa. Vicios, por ejemplo, irresponsabilidades, palabras ofensivas, vulgares. Íntegros los padres, íntegros los hijos. También en el trato de los hijos hacia sus padres. Hay hijos e hijas que se quejan de la falta de integridad de sus padres, de sus malos caminos, de sus mentiras, de sus hipocresías, pero ¿estás actuando tú con integridad para con tus padres? La integridad de la vida de un joven se manifiesta en valorar, en aprovechar el esfuerzo que sus padres hacen para su educación, para el futuro de su vida. ¿Estás aprovechando tú el tiempo? ¿Estás valorando el esfuerzo que tus padres hacen o que han hecho por ti? ¿Consideras que estás siendo íntegro con ellos? La integridad de un joven se manifiesta en no tener una doble vida, sino de tratar de vivir su vida de juventud con pureza. ¿Hay cosas ocultas en tu vida? ¿Tienes adicciones? ¿Estás teniendo relaciones sexuales con tu novio o con tu novia? Habla con Dios, sé sincero con Él, arrepiéntete, Él te va a perdonar, Él te va a ayudar a salir de esa doble vida. También hay que ser íntegros en la relación matrimonial. Como hombres y mujeres cristianos, siempre debemos o deben honrar a Dios por medio del matrimonio. Honrar a tu esposo, honrar a tu esposa. Ser íntegros, no permitir tener pláticas indebidas con personas ajenas a vuestro matrimonio. No demos lugar al diablo en el matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestras amistades. A eso ha venido el diablo. Él ha venido a robar, a matar, a destruir y quiere hacer eso en tu vida. Él quiere que no seas íntegro. Aunque parezca difícil vivir en integridad en las diferentes áreas de vida, es importante. Daniel, sus amigos fueron íntegros a Dios. Había una presión hacia ellos increíble. Vivían en palacio. Las tentaciones estaban a la orden del día. Ellos se levantaban y la tentación estaba ahí. Como José, por ejemplo. José se levantaba todos los días y ya estaba la esposa de Potifar ahí, al lado, tentándole para que se acostara con ella. Presión increíble la que estaba viviendo José, la que vivían Daniel y sus amigos. ¿Estás pasando por ese tipo de presión también? ¿O por otro tipo de presión? Sé íntegro a Dios. Sé íntegro. Y hemos puesto el ejemplo de la iglesia. En la iglesia es fácil ser íntegro, ¿verdad? En la iglesia es fácil alabar, adorar al Señor, buscar al Señor. Lo difícil es cuando vas a casa. Lo difícil es cuando nadie te ve, cuando estás a solas. Ahí es donde tú y yo tenemos que ser íntegros. Con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos. Sé íntegro en todo momento. Recuerda que el Señor te ve.
A lo mejor el hombre no te ve en tu intimidad, pero Dios te está viendo. Es tiempo de ser íntegros. El mensaje de hoy es integridad. Y Daniel y sus amigos hoy nos dan una lección.